¿Por qué? Una potencia petrolera como Venezuela vive serios problemas de electricidad. Analizamos los mitos y realidades de este serio problema de corte de luz en la tierra de Bolívar. Te puede pasar que vayas a un centro comercial en Venezuela y te digan, no lo podemos atender porque no hay luz. Puede estar en una fábrica y te digan, no vamos a fabricar hoy porque no hay luz. Incluso, el presidente Maduro recientemente dio por un tiempo determinado a los funcionarios públicos que no vayan a trabajar los viernes. ¿Por qué? Porque quiere, el argumento es, quiere ahorrar electricidad, disminuyendo la demanda. Ahora, ¿por qué sucede esto en un país donde tiene petróleo, donde tiene un tremendo sistema de electricidad y donde tiene un tremendo sistema de hidrotérmica? Déjame explicar una cosa, porque esto es importante para que entendamos. Cuando se analiza el sistema de electricidad en Venezuela, la cesta de dónde proviene la electricidad son de dos fuentes. Una es térmica, o sea, combustible, que es cerca del 40%, y el 60% restante viene de agua. Ahora, si tiene recursos naturales de agua para producir electricidad y tiene combustible, ¿por qué el país está viviendo serios apagones? Para eso me quiero conectar con el ingeniero José Aguilar para ver cuáles son los mitos y las realidades de este problema. Ingeniero, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, hay muchas causas que se argumentan de por qué sucede los insistentes apagones en Venezuela y que enfadan a muchos venezolanos en medio de una crisis política, económica y social. Ok, tengo 4 causas. Yo quiero que usted me diga si es un mito o una realidad. Primera causa es que hay un incremento de la demanda. En otras palabras, el venezolano sigue aumentando la demanda de consumo de electricidad en comparación a la producción de la electricidad, lo que hace que hayan los apagones. ¿Esto es un mito o una realidad? Plenamente falso. Venezuela tiene 35 meses que no excede su demanda histórica. El país está en una desenergización sin precedentes. Ok. Segunda causa, la sequía. Es una realidad que hay una sequía. Venezuela está viviendo los efectos del Niño. Tengo acá que el 60%, y es una data que confirmé con usted, está producida por 3 represas importantes, la Gurí, la Macaguá y la Caruachi. Esas 3 generan el 60%, es agua. Si hay sequía y tú tienes que el 60% de la electricidad producida en Venezuela proviene de estas represas, se puede entender entonces que la sequía es un factor. Es un factor, pero no es la causa. La causa de fondo es que el parque termoeléctrico más costoso del mundo simplemente brilla por su ausencia y el gobierno sobreexplota esas 3 instalaciones a las que usted se refirió, conocidas como el Bajo Caroní, en la región de Guayana. Entonces, hay una realidad que cuando el gobierno dice que el problema de las sequías está generando un efecto en los apagones, es cierto, pero si entendí correctamente, ese problema se pudo haber previsto debido a que hay una sobreexplotación de la generación, o sea, se está llevando mucha carga a la generación de electricidad a través del agua, debido a que se ha olvidado la otra parte que es la de combustible. Al no utilizar tanto la de combustible y sobrecargarla de agua, o sea, la generación de electricidad vía agua, eso lo que está haciendo es que haya más trabajo ahí y como resultado, cuando hay una caída hay una sequía, el resultado es que tienes estos apagones. ¿Estoy correcto? Absolutamente correcto. Así de sencillo. Tercera causa, falta de inversión. O sea, no se está invirtiendo recursos suficientes en el sistema eléctrico del país. ¿Es un mito o una realidad? Eso es un mito. El que lo diga no sabe de lo que está hablando. Porque aquí solamente para las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, en los últimos 6 años y un mantenimiento de las mismas, se ha gastado 60.000 millones de dólares. Eso es 27,4 millones de dólares por día en promedio, o 1.142.000 dólares por hora tras hora tras hora. Ha habido inversión. Pero ingeniero, entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Bueno, ¿dónde están los reales? Es la pregunta que se hacen todos los venezolanos. Hay plantas que se han construido, unas buenas, unas malas, otras regulares. Equipos de inconvenientes con grandes casos de corrupción, Andorra, Panama Papers, el caso del señor Rincón,
en Houston. En fin, han habido muchos manejos turbios acá. Y son contratos muy complejos y también se ha comprado mucho equipamiento de segunda, tercera, cuarta mano, algunos hasta obsoletos de los años 1970, eso sí, vendidos a precios mejores que nuevos. Esa es la realidad. Es decir, el que diga que aquí no ha habido una inversión, le está mintiendo al país. Ha habido una lo quiero subrayar, pésima, mala inversión. Otro de las causas de por qué hay estos cortes de luz repetidos en Venezuela es el pobre mantenimiento y pobre equipamiento. Hay una cosa que yo quiero explicar a la gente, porque una cosa es la generación de la electricidad. Otra cosa es cómo se transmite esa electricidad, cómo vamos a decir, se protege, se inventarea y se distribuye. Entonces, en ese proceso de distribución de la electricidad, pregunto, ingeniero, algunos argumentan que ha habido hay un pobre mantenimiento y hay un pobre equipamiento. El problema no está en la generación de electricidad, sino en el pobre equipamiento y el mantenimiento de esos equipos. El mantenimiento es el tendón de Aquiles. Perdón, creo que le he perdido el audio. ¿Aló? No, le escucho perfectamente, se escucha perfectamente, ingeniero. Ok, yo lo perdí por un instante. El tendón de Aquiles de la organización que se llama Corpoelec es el mantenimiento, es un proceso de mantenimiento fallido. El principal y el más urgente problema, usted ha mencionado 3 fases: la fase de la generación, las plantas donde se produce la electricidad, la transmisión, donde se envía la electricidad a largo y ancho de Venezuela, y la distribución, que es la fase la cual está más cercana a todos los consumidores. Todos tienen problemas, pero el más urgente problema no es un problema, es un problemón, y es el de la generación. Lo más fuerte que ha tenido Venezuela es su columna vertebral, que es la transmisión. Cuando hay abundancia de agua en las represas del Bajo Caronduri, la transmisión se sobreexplota. Muy buena es. ¿Para qué? Para escurrir el bulto de la insuficiencia termoeléctrica. La transmisión, la distribución, que es la siguiente fase, eso sí está casi fuera de control. Pero yo le diría a ustedes que los problemas van a mejorar una vez que tengamos suficiente potencia en nuestras plantas termoeléctricas para salir de este serio problemón que tenemos, y la transmisión va a trabajar más desahogada, la distribución va a trabajar más desahogada. Habrán problemas todavía, pero serán mucho más manejables. Ingeniero, me queda un minuto y esta es la pregunta clave por qué quise traer esto a discusión. En Venezuela hay una crisis económica, hay un serio problema de desabastecimiento, de alta inflación. Un país no puede producir lo que necesita, lo que demanda el venezolano si tiene serios problemas de apagones. O sea, se necesita electricidad para producir. ¿Esto cómo lo ve usted? Primero, la decisión del presidente Maduro de permitir que los empleados públicos no trabajen los viernes con el argumento de ayudar a disminuir la demanda. Y segundo, ¿cuál es el riesgo inminente que usted ve para la economía venezolana con este problema de los apagones? Bueno, en la primera medida del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, es totalmente improcedente. Muy poco o nada hará, inclusive hasta puede agravar el problema. La gente se va a su casa y usa más electricidad que si está en la oficina. Y además estos son apenas pañitos de agua tibia, de manzanilla para un paciente que está en una severa fase, si se quiere, casi terminal de la enfermedad que lo afecta al sector eléctrico nacional. En segundo lugar, la economía está muy golpeada. 4.7% ha sido la desenergización del país en los últimos 24 meses. La materia prima fundamental de todos los procesos de la vida nacional es la electricidad, porque se encuentra incrustada en todo el ámbito de la misma. A futuro, si no llueve lo suficiente en este 2016, ya el primer semestre de la economía venezolana está prácticamente contra la pared, pero si no llueve lo suficiente, corremos el riesgo en este 2016 que el embalse no se recupere lo requerido y este karma continúa en el segundo semestre de este año, e inclusive se puede internar hacia el próximo 2017. Es decir, esto es una situación grave.
ahorita hemos retrocedido ya en demanda de potencia para un mes de abril a la demanda que teníamos en el mes de abril hace 8 años. Esto puede hacer retroceder a Venezuela energéticamente en gigavatios hora más de una década. La electricidad es algo muy serio, no se debe tomar en juego, y me parece que con medidas improvisadas que hace el gobierno nacional, lejos de aclarar la situación, que de paso oculta la información, oscurece más el panorama, siendo la gran víctima de los platos rotos los venezolanos en calidad de vida y la economía nacional. Ingeniero José Aguilar, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias por el privilegio de llegar a su audiencia.